Cuando aconteció la pandemia, una de las pocas actividades que se nos ocurrió que podíamos hacer era una convocatoria por invitación y para reunirnos en círculo con la debida distancia física que había que tener, todos con tapabocas, y hablar de los temas que nos entusiasmaban, para no perder eso tan importante que es el museo como un factor de debate, de reflexión, de pensamiento acerca no solo de la historia de Figari y de la historia general, sino del presente. Esa modalidad nos gustó, se llamaban los jueves quirios. Como no convenía darnos a un solo día, se nos ocurrió pasar a denominarlo tertulias quirias, y este año es la primera tertulia, que son, bueno, charlas informales sobre distintos aspectos que nos interesan. Pepe Viñoles, a quien conocimos hace unos años en Montevideo, en una exposición, nos pareció un artista muy interesante. Después tuvimos la oportunidad de viajar a Suecia, invitados por un festival de poesía, algo que no tenía que ver con las artes, pero Viñoles fungió como una especie de cicerone en Suecia y bueno, nos mostró un poco cómo funciona, o algunos museos, cómo funciona en general las artes en Malmö, donde reside, y en otras ciudades, en Estocolmo también, en las que estuvimos. Por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de esta visita acá en Montevideo, por Uruguay, y aprovechar para hablar sobre estos temas. Junto con Gerardo Mantero, un amigo de la casa, que también viajó a Suecia hace no mucho y tomó apuntes de las diferencias, a pesar de que quizás no se puedan comparar, de eso hablaremos, de cómo funciona desde lo colectivo, cómo funciona la cuestión artística, ¿no? Bueno, yo simplemente estoy acá para hacer esta introducción. Agradecer nuevamente a Pepe Viñoles la presencia, a Gerardo Mantero y a todos ustedes, y bueno, desearles que sea una velada agradable para todos. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia. ¿Se escucha? Mi experiencia intensa y interesante que tuve en una visita en el 2018 a Suecia, invitado por la PQV Gráfica, que es un colectivo, se llama Taller Comunal Colectivo de Gráfica en Malmö. Allí hay un integrante de este colectivo que se puede llamar Juan Cano, un excelente grabador, que a su vez se ha dedicado a difundir mucho la producción artística de Uruguay en Suecia y en México, que son los claros. Pero en mi doble condición de codirector de la revista La Pupila, y por los buenos oficios de mi amigo Pepe Viñoles, yo pude tener acceso a entrevistar a directores de museos, a artistas, galeristas, y tener de esa forma una visión bastante global, aunque parcial, evidentemente. 30 días no se puede profundizar en lo que es la complejidad de un escenario social, de lo que es Suecia. Y realmente yo vine bastante impresionado por una cantidad de singularidades que tiene este país,
que una de las factores determinantes es lo colectivo, es la integración de colectivos en el arte. Yo visité, además de trabajar en este colectivo yo fui a hacer un curso de residencia, quiere decir que yo llevaba obra mía para trabajar en grabado. Por un lado era un aprendizaje y por otro lado era el desarrollo de una obra. Y pude visitar otro colectivo de arte digital y ver cómo se organiza, y esto tiene que ver con la historia social y política de Suecia, con un incentivo que viene del Estado, y lo colectivo en la producción artística en Suecia. Más allá de que también existe un mercado bastante importante. Y lo colectivo, sin duda, tiene una cantidad de ventajas si se logra la efectividad, ¿no?, en cuanto al accionar. En este caso yo pude trabajar en un taller que acá no existe. Acá hacer grabado, para los que no saben, es un hecho bastante complejo, o sea, hasta falta materiales, ¿no?, concretos, papel, tintas y demás. Era un taller muy bien equipado, que este colectivo lo que hacía es potenciar su trabajo, la relación con el exterior, con la posibilidad de muestras. Y una cosa que me impresionó, me pareció pero muy interesante, el reciclaje permanente de formación. O sea, tienen la posibilidad de invitar a gente para seguir formándose. Todo esto tiene que ver con apoyos que vienen del Estado. Para integrar este colectivo concretamente, Cano tuvo que presentar su trabajo, o sea, es un trabajo para profesionales, ¿no?, del grabado. El reciclaje permanente de la formación me pareció de las cosas más interesantes. Atrás de esto hay varios apoyos, ¿no? Vos decime, Pepe, si me equivoco, pero hay una Organización Nacional de Artistas Suecos, una organización de registros que tiene que ver con lo que sería AGAU acá, y las intendencias y los fondos, o sea, la cantidad de fondos y estipendios se pueden concursar o pedir, incluso, cosas bastante asombrosas, la posibilidad de apoyo para que la gente tenga talleres y demás. Estamos hablando de un país que tiene una producción, de lo que yo vi, artística muy interesante, de muy buen nivel, con algunas producciones de primer mundo, como una exposición que vi en Malmö, en el Moderno Museo. Pero también hay dos o tres elementos que me parecieron singulares. Otro es la difusión permanente de las artes visuales y del arte contemporáneo. Yo fui a hoteles, a oficinas, consultorios y demás, donde había arte contemporáneo en las paredes. Existe también un sistema por el cual se lleva arte, se llevaba, no sé exactamente, a las fábricas y la gente podía comprar. Existe también un magnífico escenario de arte que tiene que ver con el metro de Estocolmo, que es realmente impresionante. O sea, todo el metro es una gran obra de arte, ¿no? O sea, yo vi ahí que había otra pata muy importante, que es la difusión. Otro tema que me impresionó tiene que ver con el tema de los valores, de los precios del arte en Suecia. Y esto es de nuevo bajo el concepto de acercarle el arte a la gente. O sea, son precios razonables, no como el mercado medio esquizofrénico que tenemos acá, para que la gente pueda comprar y acceder a un mercado. Creo que hay todo un proceso de racionalidad que me explicaba Juan y luego Pepe, que tiene que ver con la historia de Suecia, que se convirtió de un país agrícola con problemas sociales complejos a un país industrial
a partir de círculos de estudio y que el Estado hacía para reconvertir a la gente. Y ese sistema colectivo de aprendizaje, difusión y demás me pareció realmente importante. A su vez, existen museos, galerías, está el fenómeno de la galería de artistas. Pepe integra una interesantísima galería colectiva que se llama Rostrum de Artistas. O sea, están las galerías comerciales, normales, galerías de artistas, colectivos, feria de arte. Y decía que tiene con un proceso, tiene que ver, obviamente, estas construcciones con procesos socioculturales e históricos, ¿no? Por eso no es fácil trasladar este tipo de experiencias a otras sociedades. Tuve la oportunidad de tener entrevistas con la directora del Moderna Museum en Malmö, que me hablaba de la importancia que tenía para ella otro de los factores sociales bien interesantes, que Malmö es la ciudad más multicultural de Suecia. 300.000 habitantes, si no me equivoco. Un poquito más. Un poquito más. Y conviven una cantidad de culturas. Y ella me hablaba de la... 45% de emigrantes. 45%. Y el árabe como segundo idioma del país, de Malmö. Con las complejidades que en Europa están ocurriendo a partir de las emigraciones. Pero ella me decía que uno de sus objetivos era que estas identidades diferentes se expresaran en el museo. El museo como catalizador de las problemáticas, el museo para pensar. Luego fui a un museo, y digo, siempre entrevistando a los directores. Uno de los museos más interesantes que vi en Europa es en la ciudad de Lund, una ciudad universitaria, cerca de Malmö, que es una ciudad del proceso artístico, del proceso de los artistas. Bocetos, maquetas de grandes artistas, mostrado de una manera muy eficiente, con grandes paneles. Me acuerdo que vi una exposición sobre los muralistas mexicanos, excelente. Es de los museos más interesantes que vi en mi vida, porque es difícil de mostrar el proceso creativo de los artistas. Luego está el Museo de Arte Moderno de Estocolmo, y toda la riqueza de galerías y demás que tiene Estocolmo. O sea, tres pilares que a mí me parecieron bien interesantes y bastante abarcativos para la producción artística. El apoyo del Estado, un brazo muy largo del Estado, la construcción de colectivos, de muchos colectivos, que se potencian en todos sus aspectos, de producción, de difusión, de enseñanza. La racionalidad de un mercado, que bueno, todo esto tiene que ver con la impresión de que alguien tuvo, como yo, en 30 días. Obviamente, Pepe Viñoly, que hace varias décadas que está, tiene mucho más que decir sobre el tema, con mucho más profundidad. Pero me acuerdo que visité con él galerías y preguntaba por precios, y eran precios razonables, la posibilidad de que la difusión del arte en los ámbitos públicos, me pareció realmente, es una educación subliminal, ¿no? Tener arte contemporáneo en las estaciones de metros, en los hoteles, pero estoy hablando de una producción importante, ¿no? Para cada lugar. La posibilidad de acercarle el arte a la gente. Una descentralización que tiene que ver con que hay centros culturales en toda Suecia, y sin pensar, porque no hay paraísos ni que sea un lugar idílico, y vi que existían problemáticas. Una de ellas que me asombró mucho es, como pasa en todo el mundo, el daño que está haciendo el narcotráfico, una ciudad más ordenada y más equitativa, pero de alguna manera castigada.
Y bueno, las complejidades que tienen las sociedades europeas en este momento, un devenimiento de la socialdemocracia, que en ese momento fue un modelo a seguir, y una cantidad de cuestiones que no hace que sea un paraíso Suecia. Pero sí, sin hacer una comparación absurda, sin profundizar en las complejidades de cada lugar, viniendo desde acá para alguien como yo, que produce cultura y que también es artista, las posibilidades del lugar y la singularidad de todo este escenario me pareció más que importante y que al artista le da posibilidades de producción bien interesantes, ¿no? Me dio un poquito de ganas de haber pasado un tiempito ahí cuando era joven para recorrer esa carretera un poco más asfaltada que la que tenemos acá, más allá de que acá nos acostumbramos al camino y seguimos haciendo. Básicamente estas son las cosas que me interesa decirles. O sea, en estos colectivos, tanto de la Galería Rostrum, que tuve el placer y el orgullo de exponer, como en los colectivos que tuve contacto, existe un nivel importante. O sea, no es que no tengan en cuenta por qué nos juntamos el nivel y el profesionalismo, no. Yo vuelvo a repetir, un escenario bien interesante, diversificado. Bueno, Pepe también intervino en un colectivo de intervención urbana. O sea, las distintas posibilidades siempre apoyados por fondos del Estado, ¿no? Más allá de las gestiones que seguramente esos gremios, esos colectivos podrán hacer. Pero en principio esos son los pincelazos, los parámetros que yo vi como algo positivo e interesante que quiero transmitir y que seguramente Pepe va a profundizar desde otro lugar, que es la vivencia inigualable de haber vivido y producir cultura desde Suecia de hace, si no me equivoco, 40 años. Un poquito más. Casi toda mi familia. No, simplemente les quería decir que Pepe Piñoles es de Melo, nació en 1946, es artista plástico y diseñador gráfico, estudió profesorado de artes plásticas en el Instituto de Profesores Artigas IPA, en Montevideo. Cursó también la Escuela Nacional de Bellas Artes en Montevideo y el Instituto Superior de Arte y Diseño Konstfack de Estocolmo. Ha expuesto de forma individual y colectiva en Suecia. Voy a mostrar seguramente algo de lo que ha producido últimamente. También en Europa y América Latina. Es interesante porque pusiste, esto fue un resumen que hizo Suecia separada de Europa. De Suecia, Sí. Europa. Sí. Eso habla también de lo que hablábamos hace unos días, de que Suecia también es una periferia, en cierto sentido, desde el punto de vista de las artes. Y gestiona, como dijo Mantero recién, junto a otros artistas, la Galería Rostrum de Malmö. Y ha colaborado y colabora frecuentemente con la revista de arte uruguayo La Pupila. Bueno, hecha la aclaración y pedidas las disculpas del caso. Lo peor fue que dijiste la edad que tengo. Ah, eso, hacete cargo. Bueno, te dejo. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes que están hoy aquí, porque realmente venir en este día inaugural del otoño acá, seguramente es un
una excepción después de la Semana de Turismo. Y agradecerle al Museo Figari, a Pablo Thiago y a Gerardo esta invitación para conversar. Yo le voy a confesar una cosa, yo esto de hablar de Suecia en Uruguay me resulta un poco difícil, porque no quiero ser malo con Suecia ni quiero ser malo con Uruguay. No le voy a venir a vender cuentas de colores, ni tampoco... Digo, es un equilibrio, a tal punto que anoche soñaba que estaba dando esto y salía muy mal. A mí siempre me pasa cuando estoy armando exposiciones, que hago la exposición, nunca llega a tiempo, queda toda mal colgada la exposición, pero espero que no sea así como en el sueño que tuve anoche. Yo creo que Gerardo hizo más o menos el resumen, el panorama que tiene una persona interesada en la cultura y en el arte, específicamente en las artes plásticas, si llega a Suecia por muy corto tiempo, más o menos para ver cómo está organizada la cosa. Después, naturalmente, la realidad tiene sus matices y sus dificultades. Yo señalaría, y creo que podría ser bastante objetivo, de nombrar, en primer lugar, un elemento que no escapa tampoco a otro gran tema, que es por qué se construyeron en Escandinavia esos modelos que se llaman modelos del estado de bienestar. Y por qué tienen una impronta, tuvieron una impronta bastante avanzada, o muy avanzada, en lo que tiene que ver con los derechos democráticos, a la cultura, al arte, como a otras tantas cosas que los seres humanos tenemos que tener derecho. La educación, la salud, etc. Y bueno, el elemento fundamental que atraviesa la historia de este modelo es las movilizaciones obreras que arrancan del 1800 y se insertan en el siglo XX, la articulación del movimiento obrero con mucha fuerza y la necesidad que se tenía entonces de transformar ese campesinado que se transformó en proletariado industrial, de autoeducarse y educarse, y llevar adelante realmente con mucha fuerza derechos democráticos para toda la sociedad. Por lo menos yo lo entiendo así, porque si no, no se entiende el papel del Estado como actor fundamental de todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, la educación, la salud, la cultura, y después también, por no a nuestra edad no desconocerlo, la atención de las edades cuando ya somos viejos y tenemos derechos también a tener una vejez digna. Yo tengo la experiencia de de haber vivido, de haberme ido integrando a la cultura sueca desde una perspectiva bastante uruguaya, latinoamericana en Suecia. Más o menos esa ha sido mi inserción. Y siempre un poco escapando al lado comercial, porque la cultura tiene, como en todos lados, muchas veces un fuerte ingrediente comercial. Entonces, por más que yo estudié diseño gráfico, como también fui compañero con Cerca del Tesoro en aquellos años, que también estudié en esa escuela que se llama CONFAC, yo más bien siempre tuve un gran interés en la comunicación cultural, en lo que tenía que ver con el diseño vinculado a la cultura y naturalmente a la política, porque llegué en los años de exilio y mucho de lo que hice en aquellos años estuvo vinculado a la actividad de solidaridad con lo que pasaba acá en Uruguay y también en Chile y también del Cono Sur. Por lo tanto, mi visión, o mejor dicho, yo llegué muy joven, yo llegué con 26, 27 años, pero ya claro, ya había terminado el IPA, había trabajado como profesor de artes plásticas, había ido a Bellas Artes, y había empezado a caminar un poco por el diseño gráfico, que me parecía muy interesante como una forma de democratización de la imagen, como se decía en aquel tiempo, de masificación de la imagen. La verdad que la pintura de Caballete y todo esto, con la impronta de haber estudiado en Bellas Artes, veníamos medio marcados por el hecho que queríamos tener una... bueno, Mingo sabe bien porque participó en toda esa época del club de grabado, el dibujo, de haber colaborado
con las publicaciones, empezar a hacer tapas de libros con Gualíes, con Mingo, ellos más activos que yo. Vengo de ahí, y eso está muy bien. Yo me sorprendí mucho con un libro que existe, que se los recomiendo, sobre la cultura uruguaya en los años 60, que es el libro de Gabriel Pelufo, que se llama La época del entusiasmo, creo que se llama así. Yo vengo de ese entusiasmo, que me marcó mucho, y entonces, claro, yo siempre he tenido como una curiosidad por buscar los lados de Suecia que a mí me convenían. Siempre en ese sentido he sido medio, o que yo me sentía muy cómodo, y rechazar aquellas cosas que no eran, que las hubiera rechazado aquí también. Yo creo que si hubiera estado en Japón me hubiera pasado lo mismo. Yo digo, no es un problema de donde uno esté, depende cómo uno se pare o por dónde quiera transitar. En eso he encontrado, y voy a hablar de mi experiencia personal para no generalizar demasiado, he encontrado la posibilidad, en primer lugar, de participar en lo que a mí me gusta, que es en colectivos, con gente que tenga ganas de hacer más o menos lo que yo quiero hacer, y hacerlo colectivamente. En ese sentido, hace unos años, ¿cuántos años ya? Me integré a un colectivo que lleva adelante una galería que tiene más de 35 años en Suecia y en Malmö, que se llama Rostrum, y que fue constituida por estudiantes. En aquel tiempo no había escuela superior de artes en Malmö, entonces había unas escuelas de arte, y había un grupo de estudiantes que no tenían dónde exponer, inventaron una galería. El problema fue que cuando fueron a pedir ayuda para que les pagaran el alquiler, les dijeron sí, pero la galería no puede ser solamente para que ustedes expongan, sino que tiene que ser una galería para que expongan también otros artistas, y no solamente de Malmö, sino de la región, y no solamente de la región, sino también de Suecia. Por lo tanto, ya marcó el carácter de la galería, de que no es esas galerías que arman, muchos pintores a veces arman, que es una tendencia estética, entonces ponen ellos, y ahí se cocina la salsa, y bueno, y muchas veces hay que sostener eso, o terminan peleándose, sacan un manifiesto, dicen que están todos de acuerdo, después sacan otro manifiesto, como pasa en la política también, por partidos políticos. Entonces, ¿me he beneficiado o no hemos beneficiado? Hay una cosa que me llamó la atención siempre, que era típico de la socialdemocracia gobernando en aquellos años. Si uno se organizaba, era muy fácil que le dieran ayuda. En general, las ayudas individuales, no es un país que funcione, desde mi punto de vista, funciona naturalmente y hay ayuda para lo individual, pero es mucho más fácil organizarse en colectivos para que uno calce en proyectos, para que uno calce en una forma de recibir las ayudas pertinentes. Eso es un elemento que a mí me parece importante, porque en un gremio tan bravo como el de los artistas plásticos, Gerardo me contaba, y tiene toda la razón del mundo, los artistas de teatro, por ejemplo, no tienen problemas, aunque no se lleven muy bien personalmente, están obligados durante 3 o 4 meses a representar la misma obra y a estar subido arriba del escenario y bancarse. Los artistas plásticos somos, por naturaleza, bastante fastidiosos en eso. Entonces, encontrar formas de trabajar colectivamente es bastante agradable. Hay una fuerte tendencia, eso no exime de que en Suiza también existen grandes individualistas, y más ahora, en este mundo de ahora, una fuerte tendencia a los proyectos propios, a los estrellatos, a los divos y divas, a todo ese tipo de cosas. Yo creo que Suecia, ha sido un poco también, es Suecia y Dinamarca y Noruega, han sido como una especie de periferia también de la Europa, en el norte de Europa, una especie de periferia. Periferia con una cultura muy especial y con excepciones, porque también hay que recordar que son países que tuvieron un Munch en pintura, Noruega, un Strindberg en teatro, un Ingmar Bergman, o sea, también ha tenido, pero también un país donde sus intelectuales y gente fue a París, antes fue a Berlín, y después fue a París, y ahora van a Estados Unidos. Quiere decir que hay centros y metrópolis que atraen también a esta periferia.
hay un elemento que es importante y que ahora se nota muchísimo en los últimos años, por lo menos yo lo noto en Malmö, que es las escuelas de arte, y sobre todo las escuelas superiores de arte, que están produciendo, yo les llamo producción porque no sé cómo explicarlo, promociones y promociones, nuevas promociones de artistas. También de otras cosas, de otros tipos en el sector de la digitalización, en el sector pero hay, naturalmente, hay en la juventud, una fuerte presión sobre las escuelas de arte. Y cada vez se presenta más gente a querer entrar en la escuela, a cumplir, a poder entrar en las escuelas superiores. Lo que exige y lo que tiene de Suecia es que existe la posibilidad ya de nivel de preuniversitario, o sea, la posibilidad preparatorio, existe la posibilidad de estudiar en las líneas estéticas. Las líneas estéticas va la gente que está interesada en imagen, la gente que está interesada en drama, la gente que está interesada en música, cine y otras cosas. Quiere decir que ya existe a ese nivel un primer nivel de formación más o menos interesante. En la educación pública, sí, por supuesto. Yo estoy hablando en general de lo público, porque lo privado, la educación privada que empieza a aparecer ahora, preparatorios de privados, ha empezado a aparecer en los últimos años, también existe, pero yo digo en la que es la estatal. El segundo aspecto, que también a mí no me pasó porque yo llegué con una cierta formación, pero otros compañeros latinoamericanos que llegaron pudieron pasar a un segundo nivel, no hicieron preparatorios, pero pasaron a unas escuelas básicas de arte, que existen en distintas partes del país. Después de preparatorio se puede ir a un segundo nivel de preparación, ya de prepararse para poder aspirar a entrar a estas escuelas, que yo considero todavía que son escuelas bastante selectivas, ¿no? Y que cada vez, yo me acuerdo que en la época estudiamos con Sergio en CONFAC, estudiamos diseño gráfico. El año que yo me presenté, se presentaron 100 personas. Un año que yo estuve en la comisión representando a los estudiantes, se presentaban 100 personas y al final entraban 12, 14 personas. En este momento son más de 1000 los que se presentan en cada línea de la escuela. Eso en la ciudad de Malmö, volviendo a este tema de la formación y los nuevos artistas, los nuevos jóvenes artistas, ha traído una cosa bien interesante, que es que los jóvenes han empezado a no esperar, algunos naturalmente, como está pasando en el mundo, naturalmente quieren hacer una carrera meteórica y terminar en Nueva York, en el MoMA de Nueva York o en algún lugar así, o en Documenta en Kassel, o hacer una carrera meteórica, que venga un curador, lo saque, lo suba en un helicóptero y lo meta. Pero en general, los artistas están armando sus colectivos, sus talleres colectivos. En la parte se está un fenómeno que, claro, Malmö es una ciudad industrial y ha quedado muchos locales industriales que estaban vacíos. Entonces los artistas se hacen talleres ahí, y algunos llevan adelante talleres y hacen exposiciones también en galerías. A mí esto me parece interesante cuando a veces pienso que se podría pensar en otros lugares, como acá, por ejemplo, donde el artista siempre tiene el problema de dónde mostrar lo que hace, porque personalmente pienso, a veces me digo, ¿para qué yo trabajo en esto? Bueno, trabajo porque me gusta. Trabajo porque me gusta a mí, pero me gusta mostrárselo a mis amigos, a mis familiares, y si puedo mostrarlo a más gente, mejor. Entonces, esto me parece interesante, porque si no, la idea queda trancada en el tema de que para poder ser artista hay que mostrar en los museos, mostrar en las grandes galerías.
Bueno, es un problema de paciencia o de un problema de tesón. Hay algunos que al tiempo uno los encuentra y dice, bueno, y fulano, ¿cómo te va? Bueno, mira, dejé porque realmente esto, bueno, sí es cierto, sí, hay unos que venden, unos poquitos venden, hay otros que venden a veces y hay otros que no vendemos nunca. Una porque a lo mejor no nos interesa vender o somos malos vendedores o sencillamente porque no interesa lo que nosotros hacemos, no estamos muy en la moda, etc. Pero lo interesante es que de todas maneras, y en esto sí Gerardo creo que lo percibió, existe una forma de que uno puede solicitar estipendios. Hay algunos colegas que son especialistas en eso, se bicicletean los estipendios, entonces van tirando de año en año. Yo no lo hago porque además es muy estresante, uno tiene que ser empresario de uno mismo, etc. Estos son los aspectos negativos de asuntos, por lo menos para mí. Pero hay gente que le da resultado y va tirando. Después, como en todos lados, se puede trabajar y tenemos amigos que han trabajado, yo mismo he hecho estas cosas en la vida antes que vivir del arte, como se dice, ¿no? Pero yo tengo un taller con otros compañeros y me presento, cada 2 años me presento y me dan una ayuda para pagar una parte del alquiler. Eso es real. Y cada vez, la cifra es la misma desde hace años y los alquileres suben, pero de todas maneras yo sé que se lo están dando a cantidad de artistas jóvenes y le están dando un dinosaurio como yo, quiere decir que son bastante justos en ese sentido, porque podrían decir, bueno, este loco, ya está, vamos a darle a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ha habido un cierto equilibrio. Yo dejo por acá y lo otro que quisiera hacer esta noche es mostrarle algo de lo que he hecho últimamente, si le parece bien. Porque... Luego vendido también, ¿no? Sí, pues los amigos compran, ¿no? Los parientes no. Bueno, pero yo les quiero mostrar, a veces esto de los recuerdos, cuando uno se pone viejo empiezan los recuerdos, ¿no? Entonces yo empecé de repente a trabajar con el tema de los naufragios, cosa que en la pintura, en el arte, hay toda una pintura de naufragios, de barcos hundiéndose. Y por allá me acordé que teniendo 17 años y viviendo en Melo, una mañana nos despertamos con la noticia de que en Ciudad de Asunción el vapor de la Carrera se había hundido. Acá casi llegando a Buenos Aires, había chocado contra un casco hundido, fallecieron 30 y tantas personas, más bien fue producto de un mal salvataje, por lo que he podido reconstruir y leer después. Y me acuerdo que nos golpeó mucho, por lo menos a mí, porque 2 personas de Melo murieron en ese naufragio. El fiscal, el que era fiscal departamental y una pequeña hija, en un intento él de salvar a la hija, y según parece murieron de frío, porque era en julio, no me acuerdo exactamente, 17 de julio creo que era, pero en pleno invierno y había una niebla muy, muy fuerte. Bueno, recreando eso, y como una especie de metáfora, porque para mí después resulta que me di cuenta que el naufragio es una metáfora de todos nosotros, porque en la vida naufragamos muchas veces y volvemos a sacar la cabeza. Y a veces, bueno, algunos no se perecen en eso. Bueno, lo que quiero mostrar es la última exposición que hice en enero, que he hecho un pequeño video con fotos y algunas ilustraciones.
Galería Rostrum. Como miembro yo tengo derecho a exponer ahí, pero no cuando yo quiero, tengo que ponerme una cola. Y yo me había dormido un poco y la última exposición que había hecho en Rostrum de forma individual había sido en el 2009. Quiere decir que pasaron muchos años antes que yo pudiera hacer una muestra de este tipo. Y se me ocurrió hacer una muestra donde junté cosas nuevas con cosas no tan nuevas. Y por eso, no sé, buscándole el nombre le puse en español, le puse en el sueco en español lo ya visto, porque para mí eran cosas que yo había visto, o gente que ya quizás lo hubiera visto. Pero sobre todo lo hice porque era interesante para mí ver, descubrir cuando empecé a reunir que había una cierta continuidad en las cosas que yo había hecho. Y mostré allí un trabajo también en una de las piezas de la galería que hice durante la pandemia en casa, en la mesa de la cocina, que se fue creciendo en la mesa de la cocina, y que si tengo suerte el año que viene, Gerardo Mantero, que dirige la galería que hay en el Galpón, me invitó a exponer ese trabajo. Y yo pienso que va a ser fácil traerlo, porque lo puedo traer en una valija, creo, ese trabajo. De posiciones que he hecho acá. Sí. Pero bueno, van a ver, quizá en este video se ve un poquito de eso, pero la exposición empieza en la sala grande, en la Galería Rostrum, y después sigue una sala más pequeña, donde reuní trabajos en papel y cartón, y termina con esa especie de instalación que hice durante la pandemia.
Yo me quedé muy contento porque yo no soy de andar haciendo cuestiones para alegrar, pero esta función tenía mucho de juego, de juguetes, de cosas. Entonces la gente salió muy contenta. Y yo dije, bueno, por lo menos contribuía a dejar contenta a la gente y no amargarle la vida, porque ya de amarguras tenemos bastante en este mundo que vivimos. Pero con esta exposición de la última de enero de este año, que era el tema del naufragio, pasó un efecto contrario. La gente lo tomó muy dramáticamente, la tocó por el lado de esto de un naufragio en el mar, la noche, toda esta cosa. Quiere decir que es interesante la reacción también muy interesante para mí la reacción, cómo la gente reacciona de manera diferente, y además cada individuo reaccionamos de manera totalmente diferente frente al mismo objeto artístico, como se le quiera llamar. Sí, después otro elemento que me parece que conjuga muy bien, Pepe, que yo fui testigo un poco de esa relación, que tiene que ver con el universo del poeta y tu relación con ese famoso poeta, decime el nombre, muy veterano. Lasser. Lasser es un poeta muy particular que organiza un festival de poesía. Y ahora organiza su mujer. Bueno, es un festival de poesía donde siempre interviene Pepe, además en la parte gráfica. Y yo creo que hay una densidad poética en la obra de Pepe que tiene que ver con esa relación. Mi amigo los poetas como el Tesoro, allí. Con el Tesoro. Con el Tesoro podría contar la experiencia sueca, ¿no? Bueno, eso, de alguna manera, no es usual. El Mingo también viene del interior, pero para alguien que tiene una cultura como yo, que es montevideana, claramente montevideana, es un mundo a explorar el interior. Y digo, hay una dicotomía en este país difícil. El otro día, en la semana de turismo, viendo las domas, me quedé prendido y ni siquiera entrando en la discusión de si maltratan o no maltratan a los animales, sino en la tradición de que alguien se suba a un caballo y ponga en riesgo su vida, ¿no? Que desde Montevideo es complicado de entender. Yo creo que esa relación existe en la obra de Pepe, siempre rememora cosas que vivió en su pago y las resignifica con un aire poético y bueno, y la impronta gráfica en función de su formación, claramente. Tengo nada más que decir. Muchas gracias por la crítica. Lo que decía, la referencia esta que hiciste que es una periferia la producción de calidad respecto al arte o a cómo funciona el arte. Por otro lado, si hay algún tipo de condición en que se sienta este peso del aporte del Estado en la producción, en la generación de los artistas, cómo se da es libre, es totalmente libre. Bueno, vamos a ver. Yo cuando digo que es periferia, digo que no es París, no es los centros. Yo considero que en alguna medida se parece un poco a Uruguay en este sentido. El mercado del arte en Suecia en verdad no es tan significativo. No es que de que no haya gente que vende muy bien y están los actores internacionales, estas Sotheby's y todas estas rematadores de... Yo me refiero a que yo hace unos años leí un libro que tiene que ver con el mercado de arte sueco, hecho por un tipo que no venía del arte, sino del mundo de las finanzas, que le pagaron para hacer una investigación y era muy bueno. Yo ahí entendí muchas cosas, cómo funciona, incluso a nivel global el asunto. Pero Suecia es, por característica,
no es la locura de las grandes sumas y de las grandes... lo que no quiere decir que no exista gente en todas las artes que a nivel internacional pueda ser muy bien cotizado. En ese sentido yo digo que es un poco periférico. Lo otro que me preguntabas era... Ah, la libertad. Bueno, la libertad siempre es un tema que es libertad, ¿no? Si es la libertad de vender, si es la libertad de comprar, si es la libertad de hacer lo que uno quiere, si es la libertad de lo que no se puede. Hay gente que se queja naturalmente, le gustaría de que a los que le va bien, a los que le va muy bien, generalmente se quejan del Estado, porque tienen que pagar impuestos. En Suecia hay que pagar impuestos. Entonces, ¿qué hace esa gente? Que te quiten, y tratan de, por supuesto, como en todos lados, de captar el asunto, ¿no? Y 2 por 3 saltan cosas así, porque además, no olvidemos que en el terreno del arte, en el mundo que vivimos, se cuela toda la plata del capital financiero. El capital financiero invierte muchísimo en obra de arte que a su vez se transforma y esperan que suban los precios para después vender. Y eso hay en Suecia. Por lo tanto, es muy especulativo. Hay gente que no le interesa el arte, lo que hace es comprar porque vale eso para después venderlo. Y bueno, el ejemplo más... hay ejemplos en el mundo de gente que tiene guardado en muchas partes del mundo, tienen guardado en verdaderos hangares obras de determinados artistas, están esperando a ver si sube o baja. Y atrás de eso, después una cosa que yo no sabía, están los bancos que les prestan a las galerías para que les den crédito a los compradores. Es decir, un mecanismo muy sofisticado y hasta de alguna manera muy perverso también. Por lo tanto, hay gente que se queja si el Estado le mete mano a eso, si el Estado controla de que no se limpien, laven capitales. Por ejemplo, hay mucha plata sucia en todo esto también. A mí no ha venido ni traficante a comprarme, ni ningún vendedor de armas, ni ninguna cosa de esa. Bueno, no sé, no lo sé porque nunca se sabe los tentáculos. ¿Qué te van a decir? Pero no, el tema de la libertad, después la libertad de creación. Yo tengo la sensación muchas veces, y lo discuto con mis colegas, que si uno está muy en la máquina de vender, o de ponerse a presentarse a mucho concurso y cosas de esas, tengo la sensación, por ejemplo, hay un problema en Suecia que a mí me preocupa, el tema de los temas, la tematización del arte. Entonces, hay dinero para, suponete, para trabajar con el arte en tema de la discriminación sexual, racial, identitaria. Y yo considero que realmente uno se pone a... Yo no tengo problema como diseñador, a mí me piden que diseñe un libro. Yo como diseñador no tengo ningún problema para cumplir con lo que el cliente me pide. Ahora, cuando trabajo en este otro tipo de cosas, yo quiero ser lo más libre posible para llegar de una forma muy libre a la gente. Lo que pasa es que si yo este mes produzco para decir, los inválidos y el otro mes para no sé qué, entonces al final yo siento que hay algo ahí que se está haciendo algo, pero a pedido. Bueno, entonces discutamos. Entonces, ¿tenés libertad? Sí, libertad tenés porque te funciona bien económicamente, pero de otro punto de vista, yo considero que esa persona empieza a tener menos libertad. Todo esto es relativo, los seres humanos somos todos muy diferentes, las maneras de pensar son diferentes, hay gente que no tiene ningún problema y evidentemente no le importa, considera que está bien. En general hay otra gente que es muy exitosa porque le pega siempre en el clavo y no tiene lío y hace cosas buenas y las vende bien. Yo no digo que todo lo que se hace por plata sea malo, pero si hablamos de la libertad. No, después no, después no hay. No, incluso hablando de la libertad, por ejemplo, puede haber limitaciones legales para que uno se pase la raya en ciertas cosas. Y ha habido situaciones muy polémicas. Hay un artista sueco que desgraciadamente murió en un accidente hace poco, que fue el gran tema de toda Europa. Él dibujó hace unos años, no sé si ustedes se enteraron de eso, se llamaba Lars, ¿cómo se llama Sergio? Lars
el de Nemitz. Lars, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Este hombre dibujó unos Mahoma con forma de perro y los publicaron en un periódico de Dinamarca. No, no, eso fue el que hizo Nimitz, aquella construcción tan polémica. Y entonces este hombre pasó a ser una especie de Salman Rushdie. Lo intentaron matar, gente migrante muy fanatizada. Él siguió en la onda de atizar esto. Y bueno, y terminó con 13 o 4, con toda una guardia de seguridad, durante años, yendo siempre rodeado de policías. Empezó a conectarse con grupos ultras norteamericanos porque se pasó de la raya total. Estuvo en Dinamarca dando una conferencia y vino un tipo de estos, una persona árabe con una metralleta y tiró unos tiros adentro de la... No mató a nadie, pero una estampida, pero en la disparada el tipo pasó por una sinagoga donde había un joven judío cuidando una sinagoga y mató a ese. Quiere decir que Lars Vilks se llamaba el tipo, este hombre. Y él sostenía de que el arte siempre es provocativo y polémico. Y tuvo un final muy trágico, porque venía en un vehículo de la policía el verano pasado, exactamente el verano pasado, más o menos por esta fecha, en unos vehículos blindados de la policía, venía muy rápido por la carretera, explotó una goma, el vehículo se chocó de frente con un camión y murieron él, los 2 policías que iban con él, y atrás venía otro coche de la policía, pero se salvaron. Pero esto fue una cuestión de muchos años, donde él progresivamente iba agregándole cosas al asunto, Entonces ahí se dio toda una polémica, porque hubo gente que sostuvo que, bueno, que el artista tiene chip libre, como se dice, chip libre para la libertad de expresión. Y alguna gente sostenía que, bueno, que sí, la libertad de expresión, pero tenés límite, porque si además empieza a ser un factor de irritación o de meterle gasolina al fuego cuando la sociedad está muy tensada por ese tipo de cosas, entonces hay una responsabilidad del artista también. Pero fue interesante la polémica sobre este tema, de la libertad, de lo que el artista puede y el artista no puede. Unido a aquella cosa de París Hebdo en París, unido a todo ese debate sobre el tema hasta dónde se puede criticar como artista. Fue un redescubrimiento porque vos sabés que la generación nuestra fuimos bastante anti-Torres García, la generación de Bellas Artes. Yo creo que no fue con Torres García el lío, yo creo que fue con los alumnos de Torres, los alumnos de los alumnos de Torres. Y la cosa esa muy dogmática que tenía el movimiento constructivo. Lo que pasó fue que durante yo vine una vez a Uruguay hace muchos años, cuando pude volver, y me quedé fascinado de ver de cerca los juguetes de Torres. Y fue por ahí donde entré a una especie de revisitar. Pero al mismo tiempo me había interesado mucho el constructivismo ruso también, el de los años 18 y sobre todo el constructivismo ruso y algunos de los alemanes también. Entonces quiere decir que como que volví una cosa que había estado, porque mi primer profesor de artes plásticas fue Torres Garciano, mi profesor de dibujo en Cerro Largo fue Carlos Llano. Y entonces, claro, yo también en mi momento, lo primero que yo vi fue de gente de Torres García, quiere decir que eso está. Y sí, un poco de eso sí. Pero hay un poco de todo, porque también a mí me ha interesado mucho el pop art y todas esas cosas. Yo a la escultura entré por el collage, porque yo empecé a trabajar con el collage y después de eso de pegar una cosa arriba de la otra vino lo tridimensional.
Cuando uno ve, empieza a asociar, quiere decir que me sale mal, cuando empiezo a plagiar me sale muy mal, no son buenos plagios. Yo digo que son homenajes, ¿sabes? Cuando me salen mal los plagios, digo, esto es un homenaje. Sí. me recuerdan también a cosas de Salustiano. No, ¿sabés que Salustiano tenemos una referencia solamente? Nosotros éramos muy chicos. Salustiano era vecino de mis padres. Y yo me acuerdo de que conocí a Salustiano que me habían acá en Montevideo. Pero él empezó a esculpir allá y estaba en OCE, en Melo. Y papá siempre decía que estaba Salustiano ahí tallando un árbol. Y que le preguntó, bueno, y Salustiano, y vamos a ver qué sale, dice que dijo. Y claro, así como uno trabaja, uno no sabe muy bien el resultado. Pero Salustiano, la verdad que en general el tipo de cosas que hacía Salustiano, a mí, la figura demasiado orgánica a mí no me gusta mucho, ¿no? Cuando son demasiado... Pero es un problema de sensibilidad, o mejor dicho, de gusto. No, hace unos años. Hace unos años, 4 o 5 años atrás. Más, sí, bastante. Sí, estuve, sí, cómo no. Muchas gracias a ti por venir. A mí me dijo una vez un compañero, dice, yo no entiendo por qué sesgo estas cosas. En esa época, la militancia, y yo me acuerdo que se me ocurrió decir, lo que pasa es que son 8 horas de racionalidad, déjame un poco, un rato de irracionalidad también, porque no es cierto eso, pero Rodolfo, yo fui de Chile a Suecia y caigo en pleno cuestión de la solidaridad con Chile y con Uruguay, y entonces todos nosotros, la gente de cultura que teníamos, nos pusimos a trabajar mucho en toda la comunicación, en los afiches políticos, en toda esa cosa, junto con chilenos y con otros. Quiere decir que cuando yo, en los 80, cuando empieza la liberación, yo estaba hace rato, bueno, con el intervalo de CONFAC, pero en CONFAC mismo yo seguía haciendo cosas, ¿no? Diferente. Por ejemplo, tuve el privilegio y la suerte de hacer el cartel cuando le dieron en el 82 el premio Nobel a García Márquez, el cartel que convocaba aquella fiesta famosa que se hizo en el Folkets de Estocolmo, lo hice yo, también de una manera muy espontánea y también muy, como dice Pelufo, con el entusiasmo que todavía tenía de aquellos tiempos, los 60. No se me había mojado la pólvora todavía. Pero lo que vos decís del humanismo atado al pragmatismo es una construcción cultural, ¿no? que viene de la historia, que nosotros no la tenemos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de gente que adopta niños con problemas en Suecia. Por ejemplo, hasta con problemas graves. También me llama la atención eso, que es un gran tema, ¿no? El tema de la periferia y la centralidad y la manera racional con que se maneja hasta el mercado del arte, ¿no? El arte contemporáneo está dominado absolutamente por el criterio del mercado. Absolutamente. Hasta históricamente. Pero ahora hasta niveles obscenos, ¿no? A propósito... Hay una cosa, por ejemplo, en el mayor momento del furor de que Suecia entra en el neoliberalismo, para decirlo de alguna forma, que rompe barreras. Por ejemplo, antes era prohibido sacar capitales de Suecia, ahora se puede
ahora no pasa nada. Por eso evadir impuestos era una cosa, por eso Ingmar Bergman terminó en Berlín, porque lo fueron a buscar al Dramaten, porque supuestamente estaba pagando los impuestos que tenía que pagar por sus películas, etc. Pero es interesante porque cuando vino, bueno, fue la socialdemocracia en su variante más moderna que introdujo parte del neoliberalismo y empezó a vender parte de cosas estatales y todo eso. Pero después vino un gobierno de derecha y le trató de meter a la cultura el modelo norteamericano de responsabilización. Y me acuerdo que intentaron de que Volvo financiara la ópera de Estocolmo, por ejemplo. Y no funcionó. No funcionó. Los capitalistas suecos que entienden que no es ningún negocio, mientras que para los norteamericanos sí es un negocio, porque seguramente para ellos la ley es mucho más laxa en cuanto a descontar impuestos y tener una serie de... Porque es así que se inventó el tema de responsabilización. Es que las fundaciones y todo esto pueden evadir impuestos. Y si invierten en cuestiones culturales y compran edificios y compran obras de arte y se las prestan a los museos, más pueden descontar y todas estas cosas. Más o menos sí funciona. Pero en Suecia no funcionó. Y a veces funciona para mega eventos o cosas. A veces se ven, por ejemplo, el Pride, el gran festival por la diversidad sexual, está en este momento siendo muy atractivo para la sponsorización. Entonces la Volvo aparece con políticas de respeto a la diversidad sexual, y aparece la Skanska, y aparece las grandes multinacionales suecas. Es un fenómeno interesante, pero es un súper mega espectáculo, que además evidentemente tiene franjas de consumo en sectores de clase media, de la diversidad sexual, etc. Tienen todo estudiado este fenómeno, por qué invierten ahí. Pero, por supuesto, no quieren invertir en la galería nosotros, ni ninguna cosa de esa. Eso no es negocio.